Muy buenas tardes, 13 de julio, vamos con una nueva edición de la tertulia de mercados. Vamos a hacer un repaso a qué es lo que ha ocurrido durante esta semana, semana muy movidita, con muchos altibajos, intervención del BCE, algunos datos macro, algunos resultados empresariales, pero el foco principal de atención se sitúa en Grecia, en la crisis de los países periféricos, en los ataques por parte de los hedge funds, sobre todo al país de Italia y en concreto a nuestro país, a España. Ataques a nivel nacional, bajadas fuertes, intervenciones por parte de los organismos y las autoridades monetarias. Tenemos varias preguntas de los oyentes, espectadores y la gente que nos sigue a través de Trading TV. Tengo a mi compañero Roberto Vázquez. Empezamos con el debate. Roberto, ¿qué te ha parecido la semana? ¿Cómo has visto el comienzo, esa bajada fuerte de los mercados? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Ahora contestaremos a las preguntas. ¿Cuál es tu escenario en general? Bueno, como bien sabéis, llevo indicando ya desde hace bastante tiempo la tendencia bajista del mercado en el muy corto plazo. Desde el viernes ya vimos cómo se confirmó la misma mediante la publicación de los datos macroeconómicos en Estados Unidos. Primeramente tuvimos los resultados del ADP no agrícola, posteriormente la creación de empleo no privado e incluso un dato económico bastante malo que se ha visto reflejado en los resultados de las empresas mayoritariamente americanas, que fue la reducción del número de horas trabajadas por trabajador. Empezamos desde el viernes, el fin de semana tuvimos datos adicionales. Moody's intervino rebajando la calificación crediticia del bono portugués. Tuvimos incluso anteriormente como a lo largo de esta semana Trichet incluso aceptaba la colateralidad de la deuda portuguesa y iba a seguir realizando compras masivas de la misma. También incluso a lo largo de esta semana hemos tenido rebajas por parte de Irlanda. Existe, digamos, desunión a nivel europeo. El Eurogroup incluso aceptaría una crisis de default parcial respecto a los comentarios vertidos sobre el Banco Central Europeo. Hemos tenido bajadas muy intensas a lo largo de esta semana, reflejadas en las primas de riesgo principalmente de España y Italia. Italia ha estado en el foco de atención de los mercados también a su vez. El sector bancario se ha visto muy impactado. Tenemos desde Unicrédito hasta valores nacionales, sobre todo Santander, BBVA, con bajadas bastante importantes. Por tanto, prima de riesgo en niveles en cotas máximas, la rentabilidad del bono a 10 años cruzando el nivel del 6% con respecto al bono alemán, el activo más seguro que existe en Europa, y a su vez desunión en Europa por las grandes instituciones internacionales, Banco Central Europeo y Eurogroup. No soy demasiado positivo con respecto a los movimientos que pueda haber al alza. De hecho, mi posición sigue siendo bajista, Miguel, no solo a lo largo de esta semana, sino incluso la siguiente semana. Sobre todo el tema de Grecia sigue muy pendiente. Es muy posible que se pueda aceptar, como he comentado anteriormente, un riesgo de default de forma parcial y moderada. George Soros incluso comentaba que se tenía que hacer esa reestructuración de default de forma organizada para que no llegara a afectar a los mercados de forma totalmente agresiva. En fin, existe un cúmulo de datos que no acompañan. Además, incluso se comentaba de una pauta estacional en índices americanos. En los últimos 17 años, esta semana ha sido las semanas más complicadas en equities, en valores americanos, en índices americanos. Por lo tanto, no soy demasiado optimista con respecto a la situación de mercado. También tener en cuenta que empezamos con la campaña de publicación de resultados de las empresas. Vimos como el principal productor de aluminio, Alcoa, publicó resultados con grandes beneficios debido al incremento del precio del aluminio. También hemos visto cómo recientemente, hoy se publicaban solicitudes de hipoteca en Estados Unidos, había caído por cuarta semana consecutiva. Continuamos en Estados Unidos con datos económicos bastante malos y, insisto, esto obviamente se va a ver reflejado a nivel globalizado. Incluso China, con las medidas de contracción de política monetaria que está teniendo, puede hacer que su nivel de incremento de la demanda se sostenga e incluso llegue a frenar, a pesar del dato que hemos tenido esta mañana de incremento del PIB. Esta sería mi visión
Miguel, sobre todo lo que estoy comentando, me imagino que tendrás bastantes cosas que añadir, por tanto te dejo... Bueno, vamos a ver. El escenario esta semana ha sido el siguiente. El viernes pasado ya alertábamos del cierre, jueves en concreto, un cierre en la última hora con mercados americanos en máximos, Dow Jones en 12.800 puntos. En la última hora el IBEX 35 retrocedió 100 puntos con los americanos en máximo. Bien, esto no es normal, ya habíamos un ataque por parte de los hedge funds. Al día siguiente ya hubo tensión el viernes, también de nuevo el mercado nacional. Yo aconsejaba en algún medio de comunicación aprovechar la apertura para el gap al alza que podía haber en la primera hora de la mañana para vender el IBEX 35, posiciones bajistas. El lunes ya vimos un primer ataque fuerte con descensos en torno a 3 puntos porcentuales en el IBEX. Y ya el martes se produjo el pánico. Pánico que hizo que tuviéramos descensos desde las aperturas, que abrimos con un 0,80% aproximadamente de descensos. En media hora, 3/4 de hora, estábamos con un 4% de descenso. Era evidente, comentaba también, que el Banco Central Europeo tenía trabajo por hacer. Era muy probable que fuera a haber una intervención. Cuando se producen este tipo de movimientos suele haber llamadas de más alto nivel, llamadas por parte del BCE, Fondo Monetario Internacional. Banco Central Europeo puso a funcionar a sus cuidadores, esas 4 o 5 personas que están en una mesa, bien en Luxemburgo, en París o en Bruselas probablemente, y que son los encargados de recibir la orden y empezar a dar al botón. Recuerden que normalmente Banco Central Europeo suele intervenir vía compra bonos en el mercado de deuda. El estilo de la Reserva Federal suele ser más intervención vía contratos en el mercado de futuros, es decir, las subidas los realizan comprando en el mercado de futuros. Caso del Banco Central Europeo suele ser intervención vía compra de deuda, intentando estrechar los diferenciales de los credit default swaps y así hacer subir a las bolsas. Era una lucha constante, los hedge funds han podido ganar y añadir posiciones cortas con comodidad, aprovecharse del movimiento rápido a la baja. Recuerden que los retornos son muy rápidos cuando hay movimientos bajistas. Vimos la intervención del Banco Central Europeo, el maquillaje que se produjo. Ayer me preguntaban dónde van a acabar los índices. Mire, donde quiera el Banco Central Europeo. Ayer terminaron el nivel que ellos querían, cercano a la zona de 9.600 puntos. Principal foco de atención, los ataques a Italia y a España. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Segundo foco de atención, datos macro. Ayer vimos un mal dato de déficit comercial. Hoy hemos visto los datos de hipotecas que tampoco han sido muy buenos. Resultados empresariales, como bien comentaba Roberto, Alcoa, resultados mixtos, el mercado no se los tomó bien a pesar del encarecimiento del aluminio y ser una gran compañía. Novellus, también Novellus del sector semiconductores, muy malos resultados, descensos de más de 8 puntos porcentuales, penalizó a todo el sector de semiconductores, Nvidia, Advanced Micro Devices, Atmel Corporation, todos con descensos bastante fuertes. Parece ser que hay una ralentización en los pedidos de Novellus. El sector se vio afectado. A pesar de ello, esta semana voy a hacer una apuesta diferente a la de Roberto. Es verdad que sigo manteniendo tensión y seguiría en posiciones cortas en el IBEX 35, pero veo, a pesar de los malos datos macro, cierta fortaleza en el Dow Jones, que está aguantando muy bien cerca de la zona de máximos, en concreto en los 12.500 puntos. Creo que podemos ir a visitar de nuevo en esta semana los 12.700. Sería una prueba de fuego para ir a buscar la resistencia a los 13.000, con lo cual voy a apostar por posiciones alcistas Dow Jones y posiciones bajistas en IBEX 35. Un hecho que ya hemos visto que se puede producir, ha tenido lugar este año y creo que puede dar frutos y buen resultado. Especial en la atención, la bajada también del euro-dólar hasta 1,38 figura, de ahí hemos conseguido remontar con la intervención del BCE, y especial atención también a la revalorización que está teniendo el oro. Señores, $1.580 por onza. El viernes está publicado un artículo en CFDs Global hablando de que el oro se dirigía a máximos. Yo creo que las posiciones están acertadas. La semana pasada los dos estábamos en posiciones bajistas. Ahí tienen el resultado. ¿Qué es lo que va a pasar? Veremos cómo evoluciona, sobre todo la situación de los diferenciales. Veremos qué es lo que los movimientos posibles en relación a la crisis y los ataques de Italia y España. Primer fuego, no totalmente apagado, pero sí sofocado por los bomberos del BCE. Vamos a ver si el fuego se extiende y veremos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos aquí una serie de preguntas, Roberto, y yo creo que vamos a intentar responder. Sí. La primera de ellas, ¿creen que se necesita que colapse todo el sistema financiero para salir de la crisis? No, porque si hay colapso, yo creo que lo comentábamos, en esto estamos, si hay colapso ya se acabó la crisis. No tendríamos ningún tipo de crisis y estaremos en una situación económica de
de prácticamente dimensiones muy elevadas. Efectivamente estamos en una situación muy complicada, pero aún así seguimos siendo positivos en cuanto al medio-largo plazo de pues, buenos resultados que puedan tener las empresas de los sectores principalmente defensivos ante la crisis, bien pues cuidados de la salud, farmacéuticas, telecomunicaciones, sectores de la metalurgia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que efectivamente, farmacéuticas también a su vez, vamos a ver si, ya que ahora mismo se publican grandes resultados y es la campaña de resultados de las grandes empresas, vamos a ver efectivamente cuáles son los sectores mejor parados. Sector bancario, ahora mismo a corto plazo, digamos, está muy dañado, es posible que podamos ver ampliaciones de capital o financiaciones por otras vías por parte de las entidades para pues intentar evitar sobre todo los test de estrés que tenemos Recuerden que la semana pasada hablábamos de Bankia y Banca Cívica. A pesar de que yo apostaba por una mejor salida de Banca Cívica sobre Bankia, señores, Banca Cívica ha retrasado un día la salida a bolsa. Falta de seriedad, ¿no? Falta de formalidad. Hemos visto fijación de los precios minoristas en la parte alta de la horquilla. Si todavía creen que pueden colocar el papel a buen precio, enhorabuena. Veremos descensos y batacazos los 2 primeros días. Y mi más sincero pésame a todos aquellos que tengan acciones de Bankia o de Bankia. Yo creo que Banca Cívica voy a apostar por ella y creo que puede salir mejor. Pero mi más sentido pésame a los que tengan acciones de Bankia. Estoy muy de acuerdo. Aún así se plantea un escenario alternativo y es que la colocación, digamos, pueda ser medianamente aceptable y que haya compras, digamos, a un nivel también medianamente aceptable para deshacer posiciones en los primeros días de la colocación. Es muy posible que también a lo mejor las instituciones manejen la colocación y puedan buscar rendimientos en el muy corto plazo. Este sería un escenario alternativo que podría ocurrir. Ahora bien, estoy con mi compañero Miguel en que la colocación se está planteando muy difícil. Salía y comentaba Rodrigo Rato que el plano minorista estaba totalmente cubierto y el plano institucional prácticamente también. Cosa que personalmente no creo. Creo que además comentamos, tú lo dijiste muy bien, Miguel, a Miguel le constaba que en muchas oficinas estaban intentando colocar el papel de forma exacerbada, de forma exagerada. Con esto prácticamente estamos diciendo todo sobre la colocación de esta OPV. Si se coloca finalmente, puede ser que la cotización de salida obviamente esté muy cercana al rango inferior de los 4,41 euros. Efectivamente, al igual que Banca Cívica, pues estaba en 2,80, es posible que pueda ser algo más, pero efectivamente que poca seriedad el que se haya retrasado un día la colocación de la OPV. Cuando algo es bueno, no hace falta colocarlo, se coloca solo, y normalmente las OPVs, cuando hay mucha demanda, se sobresuscribe la OPV no solamente una vez en el tramo minorista, sino a lo mejor 8 o 10 veces la oferta que hay de acciones. En este caso han conseguido cubrir evidentemente la oferta minorista, que yo creo que a nivel institucional con todo el despliegue que tienen es relativamente fácil, pero no hay una sobredemanda, con lo cual no tengo ninguna duda que la OPV de Bankia no va a salir bien. Podrá el cuidador estar pendiente en los primeros minutos para que no se hunda la cotización, pero por favor salgan de este valor porque no tiene mucho futuro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La avaricia de los mercados nos ha hecho caer en la última semana o es el miedo que supera la avaricia? ¿Qué fue lo que hizo que cayeran los mercados? Los mercados los tiran los hedge funds y los ataques que están sufriendo por parte de fondos que se encuentran normalmente con un grado de opacidad muy alto en paraísos fiscales y que se les permite entrar con posiciones cortas en los índices. Esos son los que realmente tiran los mercados. Ven posibilidades de dinero rápido y un hedge fund puede tirarle no solamente una compañía sino un país en 24 horas. Pusieron en jaque ya el año pasado a España. Hemos vuelto a estar con problemas. Yo creo que ha habido llamadas incluso por parte del presidente del gobierno a las principales mesas españolas, Emilio Botín. Vimos como el Banco Santander pasó de caídas del 4% a revalorizaciones de un 2%. Miren, estos movimientos no son habituales y son intervenciones puras y duras en el mercado a golpe de tecla en un intento de pelea entre hedge funds y Banco Central Europeo. Banco Central Europeo es el único que puede poner a los hedge funds en riesgo y en aprietos serios de cara a posibles cierres de cortos. No sé qué pensarás tú, Roberto. Sí, totalmente de acuerdo. No solo hedge funds, sino también el señor Bernanke
y sus socios de la Fed son prácticamente nosotros, al ser pequeños inversores, estamos vendidos a los movimientos especulativos que realicen los mismos. Las grandes instituciones son las que manejan y controlan los mercados, por tanto hay que tener mucho cuidado en épocas más de noticias financieras, momentos de volatilidad importantes, ser conscientes del riesgo que existe de mercado a la hora de entrar en posición, más en contra de la tendencia o en contra de los movimientos bajistas que se están produciendo. ¿La solución puede estar en la emisión de un eurobono? Mire, el eurobono no va a interesar ni a Francia ni a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania se está financiando a un tipo de interés muy reducido, muy diferente al que se está financiando Grecia, Irlanda, España, Portugal, Italia, Bélgica, que ya sonó esta semana como otra posible víctima de los hedge funds, con lo cual el eurobono, pues mire usted, tendría que ser, habría que convencer a los poderosos para que empiecen a autofinanciarse a un tipo de interés diferente al que se están financiando el resto de países. Los diferenciales son muy grandes entre unos países y otros. Podría ser una solución, pero habría que articular el eurobono con unas condiciones o características ventajosas para Francia y Alemania respecto al resto de países, porque la financiación no es lo mismo para unos países que para otros. También, sobre todo, muy importante quién va a respaldar ese eurobono, si efectivamente va a ser el Fondo Monetario o incluso directamente el Banco Central Europeo. Es muy difícil que pueda existir más consenso de todos los países de la Unión Europea. Efectivamente, la financiación de Francia y Alemania no interesaría, ni mucho menos, parten con ventajas competitivas. Entonces, a no ser que estuviéramos en una situación muy crítica y tuviéramos riesgo de default de mayores en el corto plazo de pues España o bien algún país adicional, digamos que no entraríamos en juicio a la hora de la idea de crear un eurobono. Es una idea que se ha valorado, se ha comentado durante ya tiempo, pero que de momento no creo que se lleve a cabo. ¿Debe salir algún país de la Unión Europea, Grecia, España, Portugal, nos comentan aquí, para solucionar el problema? Yo creo que no. Yo creo que no se va a dejar caer a Grecia. Los miembros de la Unión Europea son los que son. La Unión Europea, en este caso, yo creo que el Eurogrupo va a intentar, tanto el señor Juncker como el señor Trichet, yo creo que van a intentar solucionar el problema. Habrá esperas, habrá quitas, los acreedores tendrán que tener un poco de paciencia, los tenedores de bonos también. Yo creo que habrá una solución, se podrá devolver ese dinero, aunque sea a largo plazo, y se saldrá de la crisis. Creo que finalmente la sangre no va a llegar al río. Creo que vamos a ver aumentos en los diferenciales y va a aumentar la tensión en determinados momentos, pero yo creo que no va a llegarse a la situación de expulsar a ningún país de la Unión Europea, a pesar de haber varios defaults en el aire que yo creo que son palpables y que el mercado tiene en la mente. No solamente el caso de Grecia, sino el caso de Portugal, que lleva por el segundo rescate, el caso de Irlanda, que Moody's hoy, hay que recordar que le rebajaba el rating de su deuda a bonos basura, el caso de Italia, que está también, es palpable. En fin, los problemas se extienden, con lo cual no creo que sea necesario eliminar a ningún país. Es una cadena. Usted, que es Alemania o Francia, tiene deuda mía, que soy España, o de Roberto, que es Portugal. Si yo caigo, o me dejan caer, y dejan caer a Roberto, ustedes como poseedores de deuda, España normalmente es el mayor poseedor o tenedor de deuda portuguesa. Francia es uno de los mayores tenedores de deuda española. Con lo cual, si yo tengo deuda de alguien que cae, por efecto dominó, yo voy a caer también con él. Con lo cual, es relativamente improbable que veamos una caída que se extendería al final y sería el fin y la desaparición de la zona euro. No creo que lleguemos a esa situación. Yo, sin embargo, soy algo más pesimista, sobre todo con el caso de Grecia. Grecia parte con un déficit público muy importante con respecto al PIB, coyuntura estructural de la economía es muy antigua, parte principalmente con problemas de hace ya bastantes años, cuando en otros países la política de privatizaciones ha sido mucho más exhaustiva. Entonces, en base a eso, efectivamente estoy de acuerdo en lo que dices en cuanto a que efectivamente Francia y Alemania van a luchar por diestro y siniestro en el mantenimiento de la economía helena,
pero soy cauto a la hora de no descartar que efectivamente dejen directamente caer a Grecia de forma organizada y con algún tipo de cláusula adicional mediante una condonación de una parte de la deuda. ¿Tú crees que saldría del euro? Yo creo que podría salir, un 30-40% podría salir del euro. Bueno, vamos con niveles. No me voy a despedir porque siempre quiero que nos mojemos. Vamos a dar niveles de IBEX 35 para esta semana. La semana pasada creo que dije 9.500, Roberto. La semana pasada... Me quedé corto, señores. 9.268 de mínimo. Hablamos también de posiciones bajistas en eurodólar. Fíjese que han tocado 1.3820. Bueno, estamos ahora mismo... Andaba el IBEX por 9.600 puntos cuando hemos entrado. Sí. Teníamos al Dow Jones en la zona de 12.480 aproximadamente. El oro en 1.580 dólares y el euro dólar en 1.40. Bueno, yo para esta semana creo que el IBEX voy a apostar por 9.100 puntos, 9.200 de nuevo que vamos a tocar entre esta semana y parte de la que viene. Dow Jones, creo que nos vamos a máximos. Voy a apostar por los 12.700, 12.800 puntos para la semana que viene. El oro, creo que se va a 1.600 dólares la onza, voy a decir 1.600, 1.610 de baremo, y creo que el euro dólar lo vamos a ver en 1.3850 la semana que viene. Vale, yo estoy muy de acuerdo contigo en el oro, ese nivel efectivamente es un nivel bastante asequible que me gusta. En el IBEX estaríamos en la zona cercana a los 9.300, prácticamente con objetivo a corto plazo. Dow Jones, soy totalmente contrario a ti. Hay una figura de hombro, cabeza a hombro en gráfico semanal interesante, con objetivo de la neckline, prácticamente en el nivel de 11.000. Es probable que efectivamente sea más a medio plazo. Y el euro dólar... Niveles para esta semana del Dow. Del Dow, 11.000. Para esta semana no, para esta semana estaríamos hablando, estamos en 12.400, es posible que vuelva a la cota de los 12.000 para esta misma semana. Sin embargo, para el eurodólar, el nivel de 1,38 creo que vamos a volver a ese nivel. Bueno, pues coincidimos prácticamente en casi todo, menos en el Dow Jones. Mucha fortaleza, yo en eso me apoyo. Mucha fortaleza, yo en eso me apoyo. Tu opinión también es válida. Nada más, valor recomendable, sigue fuerte McDonald's, Travelzoo, el resto de compañías que saben que me gustan, muy fuertes las textiles, seguimos viendo entrada de dinero ahí. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, esperamos que les guste, háganos llegar cualquier tipo de sugerencia vía Facebook o bien a través de Trading TV y hasta la próxima semana, sugiéranos también cualquier tema del que quieran que hablemos. Muchas gracias, esto es todo y hasta la próxima semana. Gracias por vuestra atención.